transcurrió, vamos a poner el tema sobre la mesa, ya transcurrió poco más de una semana de la desaparición de 23 personas en la zona de Guanajuato hacia lo que es Saltillo, en el estado de Coahuila. Pero pues siguen faltando muchas respuestas porque en San Luis Potosí, buscando a 23 personas, se encontró a muchas más, casi un centenar. Y uno se pregunta, ¿dónde están las estrategias de seguridad? ¿Qué está pasando con las estrategias de migración en el país? Y ese es justamente el tema sobre la mesa. Y está ya listo Raúl Frías Lucio, director editorial, y también Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias. Hola Adelante. Marta, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con estos dos temas que ponen sobre la mesa Marta Reyes. A ver, seguridad y migración. Me parece que son dos agendas que aparecen como separadas, Víctor, pero que de alguna forma están juntas, se van corriendo paralelamente. Y en las dos, lamentablemente, desde la visión de Mega Noticias de este servidor, es que tenemos enormes fracasos, ¿sí?, en lo que es el tema de seguridad. Y este tema de Guanajuato, este tema de los 23 pasajeros de dos camionetas que salieron de Guanajuato rumbo a Saltillo, con el propósito aparentemente de llevar migrantes, sí, pues muestra el fracaso de estas dos agendas, en donde en plena Semana Santa, Víctor, estamos hablando martes, sí, salen dos camionetas de Guanajuato con 23 personas y que se declaran desaparecidos, perdidos. Nadie sabe dónde quedaron. El propietario de estas camionetas anuncia, da a conocer la denuncia de que tenía dos vehículos desaparecidos y lamentablemente el chofer aparece asesinado en esta carretera de Matehuala, que tú la has recorrido seguramente muchas veces, una carretera sola, una carretera recta, de rectas interminables, sí, y que en ese lugar de más o menos 240 kilómetros desaparecen primero 23 personas. Al darse la alerta, se dan cuenta que hay más desaparecidos. Se habla más de 50, sin precisar hasta este momento, una semana después, dónde están. Simplemente de que algunos eran migrantes, ya fueron repatriados, fueron rescatados, como tú has dicho en muchas ocasiones, rescatados entre comillas, y que de alguna forma ya se pusieron en contacto con los consulados de El Salvador, de Venezuela y de no sé dónde. Sí, pero son las dos desgracias graves que tenemos en este país, Víctor, que es violencia y migración. Sí, dos desgracias que confluyen porque finalmente en este país un problema te lleva al otro, se asocia con el otro. Ya lo hemos visto, el crimen organizado normalmente cuando siente la presión se empieza a diversificar. Y ya sabíamos que desde hace tiempo estaba metido en el tema del huachicol, en el cobro de piso, en los secuestros y en el traslado de drogas y todo lo que es el trasiego de drogas en todas sus expresiones como las conocemos. Ahora sabemos también que la migración forma parte del negocio y es un negocio muy importante para los cárteles del crimen organizado, el tema de los migrantes. Y es aquí donde confluye el otro aspecto que tú señalas, migración unido con delincuencia. Y pues bueno, vemos situaciones como estas. Aquí lo grave, Raúl, que yo veo de este asunto, agrégale un tercero, Raúl, que tiene mucho que ver con nosotros, el tema de las carreteras, la inseguridad en las carreteras, donde prácticamente ha hecho que los mexicanos estemos secuestrados también, porque ahora ya no eres libre de transitar por las carreteras, porque no sabes en qué momento una carretera se vaya a descomponer. Pero también lo que yo veo como grave es, uno, estos hechos evidentemente no es la primera vez que ocurren, ya tienen una larga data y una larga historia, y solo hasta que ocurre un escándalo como este, que lo da a detonar uno de los propietarios de la empresa de los autos, cuando reclama que uno de sus choferes o sus dos choferes fueron secuestrados, es cuando alcanza una relevancia nacional. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que los hechos iban a seguir ocurriendo y mientras nadie hiciera ruido o no hubiese alguien que levantara la voz, iba a ser un asunto en el que mucha explicación tiene que dar el gobierno de
en este caso de Guanajuato, ¿no? Bueno, el presidente municipal de esa población donde salió, que aparentemente el alcalde también. Sí, que aparentemente sabía que eran migrantes. Sí, o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando, Raúl? De que en este país están ocurriendo cosas que ni siquiera sabemos y que solo hasta que pasen en estas dimensiones lo sabemos. Caray, y la Guardia Nacional, que no se supone que esté en su mejor momento y que se está haciendo cargo de las carreteras y que debería dar resultados en una de las carreteras más transitadas del país, porque conecta la Ciudad de México con toda la parte del centro y norte, y que no sepan absolutamente nada. Raúl, qué grave está la situación en materia de seguridad. Es la conclusión, perdimos la guerra. 128,000 elementos de la Guardia Nacional, según anunció el responsable de la Guardia Nacional, más 80,000 efectivos militares y de la Marina que se encuentran pues recorriendo, cuidando la ciudad. Evidentemente, como tú bien dices, en estos tramos carreteros tan importantes en el país, que no se sepa y que puede ocurrir un secuestro aparentemente de más de 50 personas, ¿sí? Y nadie comenta absolutamente nada hasta que un particular da a conocer el asunto y de ahí se destapa la cloaca, todo este gran cloaca de inseguridad que hay en el país y también de crisis migratoria. Y lamentablemente son dos agendas, como bien decíamos, que siguen pendientes. Ni la Guardia Nacional de esta forma, con tantos elementos, 128,000. Mira, yo viajé este fin de semana en esta carretera de Guadalajara a Morelia, sí, y yo me esperaba encontrar pues muchos contingentes de Guardia Nacional o de Ejército. No, dos patrullas, una con diferencia de 100 metros de otra, que estaban en labores de velocidad, de supervisión de velocidad, como era la Policía Federal de Caminos, sí, con un radar de velocidad, una con una diferencia, te digo, de 300 metros, una de otra, y un accidente de un tráiler donde había también otra patrulla de la Guardia Nacional. Pero en estos casi son 300 kilómetros de Guadalajara, más o menos Morelia, sí me llama la atención la ausencia de Guardia Nacional, sobre todo en tramos que supuestamente se han sido reforzados permanentemente por operativos de la Policía Estatal, tanto de Michoacán como de Jalisco, y que solamente te encuentres a lo largo de estos tramos dos patrullas de la Policía, dos patrullas de la Guardia Nacional. Entonces, esto nos habla un poco de este grave problema que tenemos de inseguridad, que por más miembros de Guardia Nacional que le sigan contratando, y que se dispersan en muchas actividades como cuidando estaciones del metro para que no haya atentados, o sea, está disperso. Entonces el problema, yo creo y coincido con algunos analistas en el tema de seguridad, el problema no lo tiene la Ciudad de México. La Ciudad de México, la ciudad de Guadalajara como tal, sí, pues lamentablemente tenemos problemas en el norte, en la zona de los Altos de Jalisco, pero en la zona metropolitana pues hay mucha policía estatal, municipal, de los municipios, y así están muchas entidades. Y lo que vemos es la gran ausencia es en estas zonas alejadas, zonas rurales. Que nos lleva al otro tema, ¿por qué caramba no se han fortalecido las policías locales, las policías estatales? Porque también aquí hay evidentemente compromiso y responsabilidad de los gobernadores. Entiendo la parte de los gobernadores en el sentido de que muchas veces no tienen las herramientas o los recursos, pero también es parte de su trabajo. Finalmente, ¿cuál es la obligación del Estado mexicano en todas sus expresiones? Entiéndase como gobierno federal, estatal o municipal. Darle seguridad, darnos seguridad a los ciudadanos. Así que no se vale tampoco echarle la responsabilidad solo a la federación y que porque fracasa la federación, pues en los estados, pues ni modo, aguantarnos. Creo que también hay responsabilidades, Raúl. Claro. Y debería de reconsiderarse esa estrategia de no fortalecer las policías locales. Totalmente de acuerdo contigo, y lo decíamos. A ver, las grandes ciudades tienen capacidad para, a través de sus municipios, a través de los estados, tener una vigilancia. Pero las zonas alejadas, donde tienen solamente 3 policías, donde tienen 3 patrullas para cuidar una comunidad, es donde debe entrar
como tú que has viajado mucho, por ejemplo, la Guardia Nacional de España, sí, especialmente está en las poblaciones pequeñas y en las carreteras. En las grandes ciudades está ahí todo es una Guardia Nacional que se ya ha conjuntado, pero ahí está de alguna forma con una buena, muy fortalecida con el tema de las policías estatales o municipales o como se le llame, que están integradas a la Guardia Nacional. Sí, pero lamentablemente aquí no hemos dado ese paso y los 17 meses que le quedan a este gobierno del presidente López Obrador los veo insuficientes para empezar con una agenda nueva de seguridad o incluso una agenda nueva de migración. Hoy la ocurrencia a través del padre Solalín, que ha dicho que se le va a cambiar el nombre al Instituto Nacional de Migración, la verdad es que no es suficiente cambiarle el nombre. No, digamos, estamos dando ya patadas de ahogado y la verdad ante una situación que bien tú dices, ya no hay el tiempo. Esta administración ya quedó marcada como una administración más, 18, si mal no estoy, 20 años, Raúl, que no sabemos lo que es vivir en la tranquilidad. Gobiernos que han fallado en su trabajo de darnos la seguridad. Desgraciadamente se puso mucha esperanza y mucha ilusión en esta, pero todo indica que no va a ser. Esperemos que el próximo gobierno pueda hacer algo más proactivo y escuche, Raúl, sobre todo escuche, porque tenemos un gobierno que no ve ni escucha, está cerrado en su visión de lo que debe de ser la seguridad y ahí están las consecuencias. Ahora es este escándalo de estos migrantes, te apuesto que la semana que entra tendremos otro. Será otro. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo, Raúl. Un saludo.